El Evangelio e Isaías, el centro es mostrarnos que Dios está con nosotros y que no hay otro, que Él es el poderoso. Miremos primero con Isaías, capítulo 45. Vamos a leer el versículo del 6 en adelante. Para que sepa desde el nacimiento del sol. Bueno, léalo el 5, capítulo 45, versículo, léalo del 5. Yo soy Jehová. Estamos leyendo de la Biblia, la Reina Valera. ¿Por qué estamos leyendo de la Reina Valera? Porque siempre hemos querido tomarla, la Reina Valera, para predicarle también a los hermanos separados. Yo soy Jehová, yo soy Yahvé, o sea, yo soy el Señor, yo soy Dios. Sigue. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Ahí está. Lo primero que Dios nos quiere traer en este comienzo de las misas de aguinaldo es que todo creyente debe tener muy claro hasta el convencimiento pleno que no hay otro Dios fuera de mí, dice el Señor. Este es el centro del Evangelio de hoy. Este es el centro de la palabra de Dios hoy. Que ustedes y yo, antes de morir, debemos saber que solo existe un Dios. Y luego va a mostrar qué significa eso, un Dios. Han de saber que yo soy Dios, un solo Dios, no tendrás otro Dios. ¿Qué busca Dios con eso? ¿Qué es lo que Él quiere que ustedes y yo vivamos, experimentemos antes de morir? Sigue. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová. Debe saberse desde donde sale el sol hasta donde se oculta, que no hay otro Dios. Los hermanos separados lo llaman Jehová, nosotros lo llamamos Yahvé o Señor. Señor significa el dueño de todo o el poderoso. Eso significa el que existe desde antes y existe para siempre. El que no tiene principio ni tiene fin. Y no hay otro. Y ha de saber desde donde nace el sol hasta su ocaso, todos lo han de saber. Pero está bien, ustedes y yo supuestamente ya lo sabemos. Pero ¿a dónde más nos quiere llevar? Porque en teoría, usted y yo ya lo sabemos, que existe un Dios y que no hay otro. Los hermanos separados todavía no lo creen, todavía no lo saben. Por eso los hermanos separados andan diciéndole a los católicos, ustedes son unos idólatras, ustedes tienen muchos dioses, porque ellos no saben lo que significa Dios. Y confunden a Dios con una imagen. Mire la pequeñez de la mente de los hermanos separados. Llegan a comparar a Dios con una imagen. Ellos los católicos tienen muchos dioses. Mire, ahí está ese Dios, María. Ahí está otro Dios en la cruz. Ahí están los dioses, los santos. Su Dios es tan chiquitico. El Dios de nosotros los católicos no es así. El Dios de nosotros los católicos es más grande que una imagen. Es más poderoso que una imagen. Es más poderoso que todo. Ahorita lo van a ver. ¿Qué significa Dios para nosotros? No es lo que los hermanos separados digan. Para ustedes una imagen es Dios.
A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No calumnien, no digan mentira. Toda mentira viene del diablo, esa también. ¿Cómo vamos a creer que una imagen sea Dios? ¿Y qué significa Dios? ¿Y qué significa Señor? Porque desde que nace, donde nace el sol, hasta el ocaso, todos han de saber que solamente hay un Dios. Y nosotros lo creemos y lo rezamos. Creemos en un solo Dios. Así de sencillo. Pero hay quienes nos calumnian. ¿Y por qué nos calumnian? ¿Y por qué muchos se lo creen? Por la ignorancia que hay entre los católicos. Entonces viene un evangélico y dice: ustedes tienen muchos dioses. Ahí tienen las imágenes de los santos. Esos son dioses. Y usted dice: oh, sí. ¿Pero sabe lo que significa Dios? Seguimos. ¿Qué hizo Isaías? ¿Qué significa Dios para nosotros? Que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Eso significa Dios. Otra vez, ¿qué significa Dios? Que formo la luz y creo las tinieblas. A ver, pregunto, ¿ustedes creen que la imagen de la Virgen creó la luz y creó las tinieblas? Entonces, una imagen no es Dios. Porque para que sea Dios, usted tiene que estar convencido que hizo la luz e hizo las tinieblas. ¿Usted cree que eso lo hizo San Francisco? ¿Usted cree que eso lo hizo la Virgen María? No. Entonces la Virgen María no es Dios. Entonces San Francisco no es Dios. Ellos no hicieron la luz, ellos no hicieron las tinieblas. Ustedes y yo sabemos que solamente hay un ser que hizo la luz y las tinieblas, que se llama Dios. Entonces no se dejen engañar por los evangélicos, que andan diciendo que ustedes tienen muchos dioses. Eso se llama juzgar, eso se llama calumniar, eso se llama enseñar mentiras. Vamos a examinar qué significa según la Biblia Dios. Dios significa aquel que hizo la luz y aquel que hizo las. ¿Se acuerda el Génesis 1 en adelante? Cuando Dios comienza la creación, que nada existía, y dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Eso significa Dios. Hágase el sol se hizo. Eso significa Dios poderoso. Hágase la tierra, y la tierra se hizo. Eso significa Dios. Por eso el Génesis comienza mostrando la creación, para que el mundo entero, desde donde sale el sol hasta el ocaso, comprenda que hay un ser superior a nosotros, que con su sola palabra hizo todas las cosas, y como no hay otro nombre para poder abarcar lo que significa ese ser, lo llamamos Dios, Señor, dueño de todo, el poderoso. Entonces el Señor es Dios. Pero a los evangélicos, esos falsos profetas, que ellos mismos se llaman pastores, andan diciendo: es que los católicos creen que las imágenes son Dios. Ningún católico que tenga uso de razón va a decir que una imagen hizo el cielo, la tierra, el mar, cuánto lo llena, la luna, las estrellas. O sea, ningún católico va a pensar que ese es Dios. Todos estamos seguros y debemos convencernos entonces que existe un Dios. ¿Cómo nos vamos a convencer? Isaías lo va a decir. Comience a pensar que hubo un ser que hizo la luz, el día. Ese ser existe. ¿Cuál es la prueba de que ese ser existe? Para la muestra un botón. Salga y vea el amanecer. Que ese ser hizo la noche. Salga en la noche y contémplela. Eso no se hizo solo. Hubo alguien. Eso no lo hizo usted. Eso no lo hizo el presidente de Estados Unidos. No lo hizo menos el presidente de Venezuela. Eso no lo ha hecho nadie. Eso lo ha hecho alguien superior a nosotros, que no vemos, que es espiritual, pero que no existe. Ese se llama Dios. De modo que para ustedes y yo tener un convencimiento pleno de que existe un Dios, pero no un Dios chiquitico como el de los protestantes, una imagen,
sino el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el invisible pero que está en todas partes, el invisible pero que es todopoderoso, el invisible pero que de la nada, del fondo, desde el fondo del no ser, llamó a la existencia lo que no es, y eso no lo puede hacer nadie. Ese ser, si tú crees que existe, entonces tú crees que Él es Dios. Y esto es lo que hoy pide el Señor. El Señor pide que hoy examine la luz y diga, alguien la creó. Las tinieblas, alguien la creó. El sol, alguien lo creó. La tierra, alguien lo creó. Los árboles, alguien lo creó. Entonces existe un Dios. No fueron 2, 3, 4, 5 dioses, no, un Dios. Cuando usted y yo comprendemos que las cosas que existen es porque hay un creador, entonces ya nos estamos acercando a el convencimiento que existe un Dios. Si usted ve un reloj, ese reloj usted rápidamente sabe que no se hizo solo. Que si ese reloj marca la hora, es porque alguien lo organizó para que ese reloj vaya marcando la hora. Que si usted ve un carro, usted sabe que ese carro no se hizo solo. Usted ve una mesa, usted sabe que esa mesa no se hizo solo. Un cuadro, usted sabe que ese cuadro no se hizo solo. Alguien lo hizo. Pero cuando usted mira el mundo, cuando usted mira el sol, la luna y las estrellas, toda la creación, ¿se atreve a decir que no lo hizo nadie? Por eso la Biblia dice que a los sabios Dios los confundió. Y los sabios andan diciendo, Dios no existe. Si no existe Dios, explíqueme cómo es que existe un mundo tan maravilloso y tan bien organizado. Si no existe Dios, explíqueme quién hizo el aire. Si no existe Dios, explíqueme quién hizo las estrellas. ¿Quién las colgó allá arriba? Son más grandes que la tierra, y las colgó y le dijo, no se caigan, se quedan ahí. Y dijeron las estrellas, mande, Señor. ¿Quién las puso allá? ¿Y cómo comenzó el universo? Y yo me río cuando escucho las explicaciones de los sabios, de los científicos. Y dice, eso fue una explosión. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora pregunto, ¿qué fue lo que explotó? Segunda pregunta, ¿quién lo hizo explotar? Si fue una explosión, tiene que haber algo que explotó. Explotó un átomo o algo más pequeñito que un átomo. ¿Y quién hizo ese átomo? ¿O quién hizo eso más pequeñito que un átomo? Se hizo solo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Hasta un niño sabe que las cosas no se hacen solo, tiene que haber un hacedor. Si dice explotó un átomo, tiene que haber alguien que hizo el átomo y en ese átomo condensó toda la energía, toda la fuerza, todo lo que, la luz, todo lo que quiera. Y cuando él hizo explotar a ese átomo, dio la existencia a lo que no existía. Y ese ser tan poderoso, que ese átomo, algo tan pequeñito, más pequeño que un átomo, hizo el universo. O sea que ese ser es un ser súper dotado, súper especial, y por tanto lo llamamos Dios. Salió de una bacteria, el mundo salió de una bacteria. ¿Y quién hizo la bacteria? ¿Y quién hizo la bacteria? Tenemos que ser conscientes. Hoy Isaías nos lleva al meollo, digo Cantinflas, al detalle. Ahí está el detalle. Hoy Isaías nos lleva a pensar a la raíz, el fondo. Si las cosas existen, es porque hay alguien que las creó. Y ese se llama Dios. Ahora, en la medida en que usted vea lo que fue creado, lo analice, lo medite, usted puede ver el tamaño de ese Dios. Imagínense ustedes que hay 3 dibujos, 3 pollitos dibujados. Un pollito lo dibujé yo.
Hago un redondito, otro redondito, un piquito, una patica. Pi, pi, pi. Ya, listo. Listo. Hasta Freddy lo hace. Ya Freddy. Eso lo hace cualquiera. Eso no se puede admirar. Eso lo hizo cualquiera. O sea, ese no tiene mayor importancia. Hay otro pollito que a lo mejor igualitico, pero lo pintó. Eso no lo hago yo porque yo no sé pintar. Eso lo hace Freddy porque Freddy sí sabe pintar. Pero lo hace cualquiera también. Pero usted mira un pollito con todos los detalles y todo lo... Usted dice, ese sí sabe. Si usted sabe de pintura, usted dice, ese sí sabe, mire, casi que vivo. Lo que le falta es decir, piu, 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 piu. Usted dice, ese sí es bravo. Usted es bravo. O incluso hay pollitos que tienen batería y hacen piu, 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 y hacen un piquito así. Ese sí es bravo para hacerlo piar así. Ah, caramba. Entonces usted se da cuenta que hay alguien más inteligente o superior al padre Luis, que solamente hace un pollito, un redondo, otro redondito, un piquito y una patica. Cuando usted contempla las cosas, usted se da cuenta que hay alguien que hizo, por ejemplo, el cielo, que hizo las estrellas, y dice la Biblia, ¿eres capaz de contar el número de las estrellas? Vaya una noche y cuente las estrellas. Vaya, por favor, cuéntelas y me dice cuántas son. ¿Sería capaz de hacerlo? No. Ahora pregunto, ¿qué es más grande? A ver los niños, vamos a rasparlos. ¿Qué es más grande, el sol o las estrellas? Las estrellas, no lo raspé, mira, me ganaron. Las estrellas se ven chiquiticas, pero son más grandes que el sol. ¿Y qué es más grande, el sol o la tierra? El sol es más grande que la tierra. Ahora pregunto, ¿la tierra es grande o no es grande? Grandísima. El sol es más grande que la tierra. Las estrellas son más grandes que el sol. Vaya, cuente las estrellas a ver cuántas hay. ¿Usted cree que eso lo hizo Maduro? ¿Usted cree que eso lo hizo tú? No, tampoco. ¿Quién hizo eso? Tiene que haber alguien. Oye, pero si usted comienza a ver tantas estrellas, tan gigantes, ¿y sabe qué son las estrellas? Fuego encendido. Miles de años. ¿Y quién le mete leña? ¿Ha ido Morocho a meterle leña? ¿Quién le pone gas? Miles de años. Aquí en Venezuela no hay gas para ponerle a esas estrellas. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay alguien que lo mantiene encendidos. ¿Cómo hace? Y entonces usted y yo comprendemos que eso es algo inimaginable, impensable. Usted y yo no podemos calcular cómo hace para meterle gas, para que esté encendido tantos miles de años. ¿Cómo hace para que no se caiga si es más grande que la tierra, más grande que el sol y se mantengan allí? No tienen columna donde se sostengan. ¿Cómo hace? Este cuaderno, este librito de aquí no se cae porque hay algo que lo sostiene. Las estrellas no las sostiene nada. ¿Cómo no se cae? Porque el que las hizo le dijo, se queda ahí. Y dice la estrella, mande, Señor. Por eso se llama ley, una ley. Que la sostiene, una ley. Y yo le digo, quédese ahí, es una ley, una orden. Y las estrellas dijeron, mande, Señor, y ahí se mantiene. Es cuando usted y yo comprendemos que ese Dios que hizo las estrellas no es un Dios chiquitico, es un Dios tan grande, tan grande, tan grande, que supera mi capacidad. Porque si yo me pongo a pensar cómo se construye una estrella, y me pongo a buscar quién es capaz de construir una estrella, no dibujarla, sino construir una estrella más grande que la Tierra, más grande que el Sol, no encuentro a nadie. Pero ¿y qué tal que me encuentre a alguien que no hace una, sino hace miles y miles de estrellas? Eso está por encima de mi pensamiento. Eso está por encima de mi forma de pensar o de lo que yo llego a imaginarme. A ese ser tengo que yo rendirle pleitesía y decir, eres fantástico, eres lo maximito, eres mi Señor, eres mi Dios. Entonces es lo que hace Isaías. Existe alguien, mire, salgan, mire las estrellas. Respira el aire. ¿Y quién hizo el aire? ¿No se ve? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo el agua? ¿Quién hizo los ríos? ¿Quién hizo los mares? Alguien lo hizo. ¿Quién hizo los árboles? ¿Quién hizo las hormiguitas? ¿Quién hizo los zancudos? ¿Quién hizo los tigres? ¿Quién hizo las vacas? Y usted póngase a pensar, por ejemplo, ¿usted sabe lo que come la vaca?
Pasto. Y cuando usted se come la vaca, ¿se come el pasto o se come la carne? Y bueno, ¿y cómo es la cosa? Si come pasto, ¿cómo se convierte en carne? Y la vaca toma agua y come pasto. Agarra una licuadora, licúe el pasto y el agua, a ver si sale leche. No sale leche. Pero si usted agarra y le da pasto y le da agua a la vaca, al otro día le saca leche. ¡Qué bárbaro! Ese Dios es grande. Agarre un palo de yuca, un palo, y siembre en la tierra. Déjelo un tiempito y después lo arranca a ver si no tiene yuca. Sí tiene yuca. Agarre un huevo, 2. Uno lo parte y se lo come frito. ¿Sabe qué se está comiendo? Ya va, Freddy, ¿qué se está comiendo? Si usted lo parte y lo frita, todavía no le digo que se está comiendo. Agarre el otro y póngalo debajo de una gallina que te cueca. ¿Y cuánto dura, doña? ¿Cuánto? ¿Para nacer? 18 a 20 días. Entonces, dentro de 20 días, vaya y mire el otro huevito que está debajo de la gallina. Y ahí se come el que no le metió a la gallina. Parte el que no le metió a la gallina y se lo come. Los dos lo agarró el mismo día. El uno lo dejó de la gallina, el otro lo dejó fuera de la gallina. Parte el que dejó fuera de la gallina y agarre el que dejó la gallina que ya nació. Y ahora parte y se lo come. ¿Sabe qué se está comiendo? ¡Un pollo, hombre! Allá pegó, hombre, se está comiendo un pollo. Se está comiendo un pollo. Cada vez que usted se come un huevo, se está comiendo un pollo con pico, patas, rabo, plumas, tripas y todo lo que hay por dentro. ¿O no? Claro que sí. Ahora, qué fantástico. ¿Y quién metió ese pollo en esa cáscara? ¿Quién metió ese pollo? ¿Maduro? ¿Trump? ¿Freddy? No, ninguno. Oye, para meterlo ahí tiene que haber alguien, pero es que se la vacila. Alguien superior a nosotros. Entonces Isaías dice, hay alguien superior a nosotros que si comenzamos a ver lo que Él va haciendo, nos damos cuenta que no hay de donde sale el sol hasta el ocaso alguien igual que Él. Solo Él es Dios. Entonces, no tendrás otro Dios fuera de mí. Debes creer firmemente que fui yo quien lo hice. Vamos a ir analizando. Cuando usted y yo descubrimos que hay maravillas en la naturaleza, nos damos cuenta que ese Dios es bravo, grande, lo maximito. Agarre un coco, examine un coco y mire usted cómo por dentro está lleno de agua. ¿Quién le mete el agua? ¿Quién le inyecta el agua? ¿Alguien? ¿Cómo hace Dios para hacer eso? ¿Cómo lo hace? Él es Dios, Él lo sabe. Nosotros no lo sabemos porque no somos dioses. Entonces nosotros, cuando miramos eso, decimos, milagro, milagro. Este es lo maximito. Por eso, la Biblia hoy en boca de Isaías nos invita a pensar que solamente hay un Dios. Mire, si usted y yo analizamos entonces toda la creación, y en la manera en que lo analicemos, vamos descubriendo la grandeza de ese Dios. A ver, debemos hacer un ejercicio a partir de hoy. Vamos a ir analizando cada cosa que hay a nuestro alrededor y vamos viendo su grandeza, sus maravillas. Y vamos a analizar cómo haría yo para hacerlo. ¿Quién es capaz de hacerlo? A ver, ¿quién sería capaz de hacer una vaca y darle vida? ¿Quién sería capaz de hacer una culebra y darle vida? Una hormiga, un zancudo. ¿Quién sería capaz de hacer una... Vaya, cuéntele las hojas a un árbol. ¿Quién le puso todo ahí? Alguien. Y ese árbol va creciendo, no se mueve de ahí. Usted siquiera va a San Cristóbal, va a Benjales, y ese árbol ahí está zampado. ¿Cuántos años lleva ese árbol ahí? No se mueve y está vivo y va creciendo. Recibe agua, recibe todos los nutrientes para poder seguir vivo. ¿Quién le hace todo eso? Alguien. En la medida que usted analice eso, entonces usted va descubriendo que ese Dios no es un Dios chiquitico, sino un Dios grande. Y mientras más analice la creación, usted va descubriendo que ese Dios cada día es más grande, superior a su mente.
Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y cuando usted y yo creemos que ese Dios hizo el sol, la luna, las estrellas, el mar y cuanto lo llena, que hizo el aire, que hizo el agua, que te hizo a ti, me hizo a mí, que es nuestro Padre, que es nuestro amigo, entonces usted sabe que ese Dios te acompaña, te defiende, te ayuda. No va a sentir tristeza, no va a sentir angustia, no va a sentir miedo, no va a sentir nada. Todo lo va a superar porque va a sentir la compañía de ese Dios. Ante una dificultad, usted dice, yo no puedo, pero Él sí puede. Dicen los cursillistas, Cristo y yo, mayoría aplastante. Cuando yo comprendo que ese Dios está conmigo, entonces sucede lo que sucedió en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a pelear con los filisteos, un pueblo muy grande, muy poderoso, muy guerrero, y tenía gigantes. Y uno de los gigantes se llamaba Goliat. Y el pueblo de Israel era pequeñito, no tenía gigantes, y no tenía las armas que tenía el otro, no era tan poderoso. Y cuando vio que iban a pelear contra aquel pueblo tan grande y tan poderoso, dijeron, estamos perdidos. Escuchó David a alguien que creía en Dios y le dijo al rey, ¿por qué usted se chicopala? ¿Por qué va a permitir que ese gigante mundano, pagano, venga a ofender a nuestro Dios? Es que no hay nadie que salga. No hay nadie. Dame permiso y yo voy y lo acabo en un 2x3. Pero tú eres un jovencito. ¿Qué fuerza va a tener para enfrentarse a ese Goliat si los hombres de tanta experiencia no son capaces? Y él dice, dame permiso y voy. Y le dieron permiso porque no había más para dónde agarrar. Y cuando se fue, aquel lo despreció y dijo, ¿acaso yo soy un perro para que venga para mí con palos? Y David le dijo, tú vienes a mí con espada, con jabalina, tú vienes a mí con todas las armas y con toda la fuerza humana, y yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el poderoso, ese. Y comenzó a David a pensar, ese que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, con el poder de su palabra, Naguara. Ese que le dijo a las estrellas, quédense ahí, no se muevan, Naguara. Ese que hizo el día y la noche, Naguara. Ese que hizo los leones, que hizo los tigres, ese que hizo al hombre, que te hizo a ti, que me hizo a mí, ese va a pelear conmigo. Cuando David comenzó a pensar eso, a reflexionar eso, se dio cuenta que él era más poderoso que Goliat, que él podía vencerlo a pesar de que era chiquitico, a pesar de que era joven, a pesar de que no tenía experiencia, a pesar de que se enfrentaba con un Goliat. Él sabía que su Dios no era un Dios chirriquitico, que su Dios era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios todopoderoso. Y dijo, voy contra ti. Y dice la Biblia que cuando salió Goliat, ¿qué hizo David? Prendió la onda y ¡bum! Y lo mató con una onda, ¿no fue? No era Yamaha ni Suzuki, era Honda. Y lo mató. Dice con una onda, donde metió una piedra y ¡pum! Le dio en la frente. Tan sencillo. Lo mató tan sencillo, tan sencillo. ¿Por qué? Porque el Dios que estaba con él fue el que dijo sencillamente, hágase el sol. Y el sol se hizo. Náguara. Era el mismo que estaba con David. Hágase la tierra. Y la tierra se hizo. ¿Qué tal que usted y yo tuviésemos conciencia de estar con ese Dios? ¿Qué tal que usted y yo tuviésemos conciencia que ese es el que está a nuestro lado? ¿Se acuerdan del brujo que vivía aquí? Cuando yo me puse a decirle que no fueran al brujo y él escuchó, le llevaron el chisme. ¿Se acuerdan? Que un día me mandó a decir con una persona que no digo quién para que no pase la pena. Dígale a ese cura que si sigue hablando, lo voy a fregar, le voy a hacer una brujería porque yo trabajo con el cachúo. La persona que me dijo venía asustadita hablando, padre, por favor, no vuelva a hablar más de ese brujo, porque ese trabaja con el cachú.
Vaya, dígale a ese brujo que si él trabaja con el cachúo, yo trabajo con el que es más poderoso que el cachúo y que lo destruyó en la cruz. Vaya, dígale. Y que si quiere haga lo que quiera. ¡Pues no diga eso! ¡No diga eso! Le hace una bruja. ¿Qué? Vaya, está creyendo usted en esa tontería. Vaya, dígale, vaya. Yo trabajo con el poderoso, con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Y qué pasó? A los días quedó ciego y después murió. Ustedes mismos lo conocieron, ustedes mismos lo vieron. Vecino de aquí de la iglesia. No es un cuento chino. Los que conocen saben cómo fue la cosa. ¿Y qué pasó? ¿Puedo hacer algo? No. Tenemos a un Dios. Basta con que diga. Y con eso ya. Hoy Isaías quiere que tengamos esa experiencia. Pero el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 19, nos viene a demostrar que ustedes y yo, a pesar de que somos cristianos y somos creyentes, a pesar de que desde niños hemos caminado con Dios, va a llegar un momento en que vamos a dudar de ese Dios. Va a llegar un momento en que el diablo nos va a hacer creer que ese Dios no tiene poder. O como que existe alguien más que Él. Porque como no lo veo, porque como que a lo mejor, ¿cómo hago yo para creer en Él si lo observara, si compartiera con Él como comparto con mi mamá o con mi papá? Está bien. Entonces mire lo que le pasó a un hombre muy de Dios. Y eso te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Dale. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Juan el Bautista. A ver, léalo un poquito más atrás, del 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. ¿Saben quién era Juan Bautista, no? El mayor de los profetas, el mayor nacido de la mujer, el enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Pero llegó un momento en que le mandó a decir a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Le llegó eso que se llama la duda. Si la duda llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Le llegó la duda a Juan y dice, ¿será o no será? Y dice, ¿eres tú? Escuche, ¿eres tú el que ha de venir o tendremos que esperar a otro? A veces pensamos que hay otros mejor que Él. A veces pensamos que hay otro, por ejemplo, un brujo, mejor que Dios, porque ese brujo sí tiene poder. Mire, yo he rezado por mi mamá, pero no se ha mejorado. Pero hay un brujo que ese sí es bueno, ese sí. ¿Será ese? Señor, ¿eres tú o tenemos que ir a un brujo? ¿O tenemos que esperar a otro? Hoy el mundo anda buscando a otro. En Venezuela un día comenzaron a buscar a otro. Ese otro lo consideraron el supremo, el eterno, pero un día se les murió y se dieron cuenta que no era ni el supremo ni el eterno. Y buscaron a otro, y ahora el otro también se cree supremo y eterno. Y el pueblo todavía sigue buscando a otro. Ese le pasó a Juan. Pero hoy el Evangelio dice, ya basta de estar buscando a otro. Ya basta. Si somos cristianos, si somos creyentes, no debemos estar buscando a otro. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que buscar? ¿Qué decía Isaías? No hay otro Dios fuera de mí. No ande buscando otro Dios. Tienes el Todopoderoso. Tienes el Eterno, el que no tiene principio ni tiene fin. Tienes el que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué más quiere? El que te hizo a ti.
el que gobierna el universo entero. ¿Qué más quiere? ¿Eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Qué está diciendo el Evangelio? No te mueras sin antes descubrir a ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, que está en todas partes al mismo tiempo, que existe desde antes de todas las cosas y existe desde siempre y para siempre, y que como Él no hay nadie. Te vas a morir y no has experimentado esa grandeza de ese Dios. ¿Cuándo lo vas a experimentar? A Juan Bautista le costó, a usted y a mí nos cuesta. Ahorita con la enfermedad esa del COVID-19, todo el mundo le pregunta: Señor, ¿eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? Porque el que le pega COVID-19 se muere, ese se va. Y yo no quiero morirme. ¡Qué terror! ¿Cómo ve el mundo de hoy? Todavía no han descubierto a ese Dios que tiene tanto poder para curarlo a usted incluso del COVID. ¿Ustedes vieron? A mí me pegó esa COVID-19 y aquí estoy, no me morí. Porque creo en ese Dios que tiene poder, más poder que ese COVID-19. ¿Me morí? No. Me voy a morir no el día en que los hombres quieran, el día que los hombres digan. No me muero el día que Dios quiera. Y ese Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, me sanó de eso y estoy aquí. Otros que están encerrados se han muerto. Y yo, que creo en Él, estoy vivo. Muchos de ustedes que creen en Dios se enfermaron también. ¿Se murieron? ¿No? Porque Él es el que tiene la última palabra. Pero dice el Señor, a ver, dice el Señor, no tienen que estar esperando a otro. Ya es el momento que reconozca a tu Dios. No busque otro Dios. No hay otro Dios. No hay alguien tan poderoso como ese Dios. Voy a contarles cuando yo estaba en el seminario, algo que me impactó. A lo mejor se lo conté una vez, pero hoy se lo vuelvo a contar. Había un profesor que era el que mandaba en el seminario porque era doctor y todo el mundo lo respetaba porque era doctor, y él hacía lo que le daba la gana, así literalmente lo que le daba la gana con los seminaristas, al punto que los seminaristas sacaron por periódico que decían, el periódico Diario Católico sacaron un comunicado donde decía: si Dios quiere y si Pascual Mora lo permite, seremos cura. Si Dios quiere y si Pascual Mora lo permite, seremos cura. Así lo decían. Cuando le agarraba contra alguien, ese no se ordenaba ni por nada. Y un día le agarró contra mí. Y dijeron los seminaristas: lárguese, toro, lárguese, lárguese. Usted sabe que no se va a ordenar. Y él mismo llegó y me dijo: lárguese, toro, usted va a perder, usted está perdido, usted no va para el baile. Usted nos daba 3 materias. Y al final la tesis teníamos que defenderla con él. Usted está ponchado. Lárguense, lárguense y usted no va a ser cura. Se reía y decía: está perdiendo el tiempo. ¿Ha visto cuando se van los otros? Usted se va, usted no. Vete, lárguese, no lo queremos aquí. Y yo me reía. Cuando él me insultaba y me decía tantas cosas, yo por dentro decía: si él fuera Dios, yo le creería. Pero como él es Dios, no le creo. Mi Dios es más poderoso que él.
¿Qué va a hacer ese Dios? No sé qué va a hacer. Pero yo sé que si ese Dios quiere que yo sea cura, se lo llevará para la otra vida, lo sacará del seminario, o yo no sé qué va a hacer. No le digo qué va a hacer, Señor. Y salía de la clase, y los chamos me decían, va, vete, toro, vete, vete. La familia ni siquiera lo sabe, ahorita lo estoy contando. Sufrí solito. Y me iba santísimo, llegaba y le decía, Señor. Y comenzaba lo que dice Isaías. Tú gobiernas el cielo. Tú gobiernas la tierra. Tú gobiernas los mares, los vientos. Tú gobiernas los seres humanos. Tú los hiciste. ¿No vas a ser capaz de gobernar a ese pobre mortal? Yo creo en ti, yo apuesto a ti. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Y ahí pasaba 1 hora, 2 horas, hablándole al Señor. Y salía fortalecido. Para la otra clase, lo mismo. Y así, medio año. Cuando ya llegamos al final, me dijo, las notas, toro 01, 01, 01. No va para el baile. Lárguese. Cuando salimos, yo me fui y le dije, Señor, ¿qué pasó? No sé. Si me voy, más nunca vuelvo. Es tu voluntad. Pero tú eres Dios, tú puedes hacerlo. Todavía hay chance. Faltaba el último examen. Y ya llevaba 01 en todo. Y faltaba el último examen, no había remedio. Pero como para Dios no es imposible, yo sabía que para Dios no es imposible. Para ti nada es imposible. Me puse en oración, fui al último examen y ya era la definitiva. Después de haber perdido todos los exámenes anteriores, todos 01, todos. Y en el último examen, el hombre no revisaba los exámenes, él nomás miraba y decía, usted tanto, usted me cae mal, tiene tanto, usted me cae bien, tiene tanto. ¿O cuánto quiere usted? Que le ponga tanto, vaya, yo se lo pongo. No lo merece, pero yo lo pongo. Usted es un sinvergüenza, usted es un vagabundo. No lo merece y está pidiendo nota, ¿no? Así decía. Pero ese día él lavó el carro y los exámenes los ponía para secar los pies del carro. Y los puso ahí a secar. Y por curiosidad, cuando se montó al carro, vio que había un burro dibujado en el examen. Le llamó la curiosidad, levantó el examen y vio el burro. Y era que el muchacho, como sabía que él no revisaba los exámenes, le echó el cuento de un burro y no contento con eso, le dibujó el burro. Y ese hombre se enfurece. No le contestó nada del examen, sino era... Y va y mira a otro, y otro le echó otro cuento y le dibujó un carro. Y se puso a revisar, agarró todos los exámenes, y todos le habían echado cuentos. Nadie le había respondido. Y cuando llegó y agarró el examen mío, y vio que el único que le había respondido era yo. Ese día, todo el mundo sabía cuando Pascual Mora llegaba bravo al seminario. Ese día llegó a toda velocidad y le metió el freno al carro. Y todos gritaban, llegó Pascual Mora bravo, hoy con quién estará bravo. ¿Y quién será la víctima? Y tenía clase con nosotros y no fue para arriba, sino se fue a la biblioteca y dijo, llámenme, creo que era segundo o tercero de filosofía. Llámenme, era tercera filosofía, llámenme la tercera filosofía para acá. Fueron los de primero de teología y dijeron, allá está Pascual Mora, está encendido, que vayan. Se fueron cada uno, iba llamando uno por uno. A mí me llamó de último. Salían los chamos llorando, todos salían llorando. Y dije, si esos son esos los amigos de él, ¿cómo será yo? Cuando entré a la biblioteca, el hombre estaba agachado. Adelante, alumno. Gracias, profesor. Me senté. No soy digno de levantar la mirada ante ti. Qué vergüenza siento, alumno. Me da pena tanto daño que te hice y eres el único honrado, honesto que me respondió el examen. Ven para mostrarte qué hicieron tus compañeros. Y me mostró los exámenes. Y yo por dentro me reía. Y después me dijo, mire alumno, el único que me respondió fue usted. Y yo pensaba que usted no servía para nada. Alumno, hagamos una cosa, yo te voy a revisar este examen. Lo que saques en este examen será para todas las materias durante todo el año y veamos, le quito todas las notas. Está bien, revisó, entre los dos revisamos. 18 en todas las materias de todos los exámenes. El último día. Y en la otra semana venía la tesis.
la defensa de la tesis de filosofía, y era con él. Y venían muchos doctores por allá, un amigo de Maribel venía también de por allá de Roma, muy nuevecito, y me lanza, tenía que defender y lanza la pregunta. Yo no entendí la pregunta, mucho menos la respuesta. Quedé perdido. Y ese profesor se levantó y dijo: esa respuesta no la da el alumno, la da el maestro. La respuesta es esta. Siéntese, alumno, para usted no hay más preguntas. Y pasé la tesis con 19. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que hizo el cielo y la tierra, Él supo hacerlo, yo no supe cómo, pero Él sí lo hizo. Cuando ya todo estaba perdido, cuando humanamente no se podía, pero que confié en un Dios que es capaz de eso y mucho más, entonces Él me mostró que Él era el poderoso, que Él era el único Dios y que verdaderamente no es un Dios chiquitico. Y siempre he confiado en ese Dios, como los apóstoles cuando ven que la barca está que se hunde y Él se levanta y manda callar al viento y manda callar el mar. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. No vamos a morir y no vamos a experimentar la grandeza de ese Dios. No vamos a morir y no vamos a confiar en ese Dios. Por eso miren la respuesta que le da Jesús a Juan cuando Él manda a preguntar. Cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo: escuchen lo que les dijo. Y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Observen algo. Jesús no le dijo que sí, que Él era Dios, que era el Todopoderoso. No. Él le dijo: para el que quiera creer, para la muestra un botón. Vaya, dígale a Juan, él verá que cree. Dile: los ciegos ven. ¿Eso lo puede hacer Petronilo? ¿Lo puede hacer Pánfilo? No. Los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan. ¿Qué le está diciendo? Que para ustedes y yo lograr creer que hay un solo Dios y que no hay otro, y no andar buscando otros dioses, tenemos pruebas a nuestro alrededor. Tenemos milagros, grandeza a nuestro alrededor que nos ayudan a creer, a convencernos a nosotros mismos en lo más profundo de nuestro ser que no hay otro Dios como este, que Él es el Todopoderoso y que es nuestro amigo, que es nuestro Padre, que nos acompaña, que está a nuestro lado. Solo lo que falta es reflexionar lo que Jesús le dijo. Vaya, dile a Juan que reflexione. ¿En qué va a reflexionar? Que los ciegos ven. Que reflexionen, los sordos oyen, que reflexionen, los cojos andan, los muertos resucitan, que reflexione, que se dé cuenta que estamos hablando de alguien que hace algo, cosas extraordinarias, que está por encima de la lógica, por encima de la razón, por encima de la fuerza humana. Si quiere creer, crea. Por eso termina diciendo: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y bienaventurado aquel que no ande tropezando, dudando de Él, sino aquel que mantenga la fe firme. Yo confío en Dios, lo he visto su poder, he visto su grandeza, confío en Él, punto. ¿Se acuerdan de Daniel? Cuando lo iban a tirar a los leones. Sepa, mi rey, que mi Dios es capaz de librarme del foso de los leones.
Y que si no me quiere librar, no es porque no pueda, sino porque no quiere. Y yo acepto su voluntad. Es nuestro Dios, es todopoderoso, y lo libró del foso de los leones. Los leones no se lo tragaron. Ese es el Dios. Ahora, ¿qué nos está faltando a nosotros? Nos hace falta nos hace falta que exista un Dios. No, ya existe. ¿Hace falta que ese Dios esté con nosotros? No, ese Dios ya está con nosotros. ¿Qué estamos celebrando? El Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Hace falta que ese Dios sea poderoso? No, ya es poderoso. ¿Hace falta que ese Dios lo sepa todo? No, ya ese Dios lo sabe todo. ¿Qué hace falta? Hace falta que usted lo reconozca, que no hay otro, que realmente Él es grande, que todo lo puede, que usted lo crea, que usted confíe en Él. Digo, un día andaba un maestro muy creyente en Dios, andaba con sus discípulos y Dios obraba muchos milagros por medio de él, muchos milagros. Un sabio por allá supo de ese maestro y quería verlo hacer un milagro, quería ver un milagro, porque él no creía en Dios, el sabio no creía en Dios. Y llegó y le dijo al santo: ¿tú dices que existe Dios? Y él le dice: sí. ¿Verdad que su Dios hace muchos milagros? Sí. Y él le dice: yo hoy quiero ver un milagro de su Dios. Y el santo le dice: con mucho gusto le voy a presentar un milagro de mi Dios. Y había una mujer con un niño recién nacido en sus brazos. Le dijo: présteme ese niño. Lo agarró entre sus brazos y le dijo: he aquí un gran milagro de mi Dios. Hace 2 años de este niño no existía nada. Y un día así, pácata, como por arte de magia, lo hizo del fondo del no ser, lo llamó a la existencia. ¿Habrá un milagro más grande que ese? El hombre se enfureció y le dijo: ¿usted está burlando de mí? Yo quería creer en su Dios, pero no hiciste ningún milagro. Sane pues a ese cojo que está ahí, que no puede caminar, sánelo. Entonces creeré en su Dios. Se quedó callado, no dijo nada. Hágalo pues, lo reto, a creer en su Dios. Se quedó callado, no dijo nada. Y el ateo se fue. Después que se fue el ateo, le dice a los discípulos: vamos a orar por este enfermo. Oró por el enfermo y el enfermo se levantó. Y uno de sus discípulos le dice: maestro, perdiste la oportunidad de hacer un gran milagro para que ese ateo se convirtiera. Y él le dice: ese ateo no quería ver ningún milagro. Ese ateo lo que quería ver espectáculos. ¿Qué más milagro que el nacimiento de un niño? Que llamar del fondo del no ser a la existencia algo que no es. Ese es el milagro más grande. Bastaba con ese milagro si quería creer, pero él no quería creer. Él lo que quería era ver espectáculos. Y Dios no se presta para espectáculos. Dios quiere que tú y yo creamos en los milagros que hace diariamente. ¿Quieres creer en Dios? Cada día hace milagros en tu vida. Cada día hace milagros en tu vida y en mi vida. Pero no tenemos tiempo para reflexionar. No tenemos tiempo para descubrir los milagros de ese Dios, el poderío, la grandeza de ese Dios. No tenemos tiempo. Hoy la palabra de Dios nos dice: no tendrás otro Dios. Y deja de andar preguntando: ¿eres tú? Como que no eres tú. Como que no eres tan grande como me lo han dicho. Como que son más poderosos son los brujos, los ovalados, los santeros. Sí, eso es como que son más poderosos que tú. Andamos dudando de nuestro Dios. No vivimos la experiencia.
Qué bonito sería vivir la experiencia de los santos. ¿Cuál experiencia? Que Dios es nuestro Padre. Que no solamente es todopoderoso, que no solamente todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, que además de todo eso, Él es nuestro Padre, que nos ama, que nos acompaña, que se preocupa de nosotros, que nos da lo que necesitamos, que nos cuida. ¿Cuándo vamos a tener esa experiencia? ¿Qué están esperando? ¿Están como Juan esperando a otro? Te vas a morir y no vas a creer en ese Dios que te enseñaron tus padres. Te vas a morir y no vas a creer en ese Dios poderoso que de la nada hizo todas las cosas, que con el poder de su palabra dijo, hágase y todo se hizo. Te vas a morir y no vas a creer en Dios. Y andas diciendo de puro bla, 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 yo creo en Dios, Diosito Santo. No se trata de decir que Dios existe, se trata de creerlo, de experimentarlo, de dejar que obre en nuestra vida, de confiar en Él, de abandonarme completamente en sus manos, en las buenas, en las malas. Saber que así como defendió al pueblo de Israel, nos defiende a nosotros, que así como ha acompañado a los santos, nos acompaña a nosotros, que está vivo, que no está muerto. Hagan la prueba, confíen en ese Dios, abandónense en manos de ese Dios y verá cómo ese Dios es capaz de hacer más maravillas aún todavía de la que tú has sido capaz de ver. Cómo Dios hará en tu vida grandes cosas. Cómo ese Dios te va a permitir ver porque estás ciego espiritualmente. Te va a permitir oír porque estás sordo espiritualmente. Te va a permitir resucitar porque estás muerto espiritualmente. Creamos en ese Dios y creamos con firmeza, con confianza. Una santa que había pensado esto y meditado esto decía, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amén.